me llegan muchos pacientes que hay mucha comorbilidad con temas depresivos, pero ya nos vamos a ir metiendo en eso, pero me llegan muchos pacientes que a la larga nunca se han dado cuenta de que tenían un tema de déficit atencional. Entonces, Ale, vos me podrías comentar desde tu experiencia cómo se ve un déficit atencional en adultos, porque siempre lo ubicamos en niños y yo les digo, bueno, no es que el déficit atencional se quitó porque crecimos. Digo, si lo tuvimos en la niñez, se va a quedar en nuestra vida adulta, ¿verdad? Y muchas personas ni siquiera tienen un diagnóstico. ¿Cómo se ve una persona con déficit atencional en su adultez? Claro, claro, Melissa. Primero que nada, pues porque posiblemente las personas que estén viendo o vayan a ver este live del todo no conozcan o conozcan un poquito de lo que es el TDAH, pero si hablamos de las siglas del TDAH, posiblemente la gente dirá, bueno, ¿de qué nos están hablando? ¿Qué es eso? Es más conocido como déficit de atención, pero la forma como más adecuada de mencionarlo es TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y hay, Melissa, 3 síntomas nucleares o principales, por decirlo de alguna manera: la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. Para cualquier edad, los síntomas son los mismos, ya sea para un niño de 8 años, un muchacho de 18 o un adulto de 40 años. Sin embargo, ¿cómo se expresa esa desatención, esa hiperactividad y esa impulsividad? Va a cambiar un poquito. Por ejemplo, la famosa hiperactividad. Ya en los adultos, pues no vamos a ver como ese típico niño que corre, que juguetea, que se sube a los sillones, que le mandan recados porque se para y todo. Posiblemente esas son las características posiblemente de un niño con hiperactividad en la niñez. Ya en la adultez, esa hiperactividad se muestra, por ejemplo, de manera muy diferente, por ejemplo, de una manera más interna. Me mencionan los consultantes que sienten como una inquietud interna, como que siempre necesita estar en función, estar haciendo algo. Por ejemplo, esa hiperactividad se ve en personas que están en múltiples cosas en su día a día. Por ejemplo, están llevando cursos, están llevando diferentes hobbies, diferentes deportes, cambian de carrera, o terminan una cosa y continúan con otra, o inician otras cosas sin terminar lo que antes habían iniciado. Su hiperactividad, por ejemplo, se muestra en la noche, ¿verdad? Cuando van a dormir, me dicen, ya yo son las 12 o 1 de la mañana, yo necesito dormir, pero mi mente no para, mi mente sigue incansablemente. Eso es con la hiperactividad. Con la desatención no es muy diferente en realidad a los niños. Los adultos se dispersan, por ejemplo, en las reuniones virtuales, en las reuniones presenciales en su trabajo, cuando son reuniones que son muy largas. A veces yo he tenido consultantes que me dicen, yo tengo maratones de reuniones de 4 horas seguidas. Entonces, una persona con déficit de atención jamás va a poder aguantar ese ritmo. Entonces, vos las ves moviéndose, levantándose, apagan la cámara y se tienen que ir a tomar agua, comer algo. Muchas veces me dicen, yo tengo que ponerme mis audífonos y para estar un poco más despierto, más atento a esa reunión, tengo que andar por mi casa. Para los que trabajan virtual, me pongo los audífonos y ando haciendo cosas o al mismo tiempo estoy haciendo algo paralelo para que eso active mi concentración. O por ejemplo, esa desatención se ve en las conversaciones, Melissa, en las conversaciones formales e informales con amigos, parientes. Dicen, me disperso, pierdo el hilo de la conversación. De repente la persona frente a mí no sabe que desde hace rato estoy hablando con ella, pero mi mente está en otro tema. Y cuando me di cuenta, hago que estoy tratando de poner atención o que otra vez me enrolo o me encamino otra vez al tema de la conversación. Y el último, la impulsividad. ¿Cómo se ve en los adultos? Por ejemplo, en la niñez, ese niño impulsivo que es poco cuidadoso, que se cae, que empuja, que dice las cosas sin pensar, que interrumpe. En la adultez es algo similar. Por ejemplo, hay impulsividad
en la conducción, hay impulsividad a la hora de manejar sus finanzas, no se ponen freno, hay impulsividad, por ejemplo, a la hora de guardar información que no tiene que decir, son personas que hablan mucho y dicen, iba con el Uber y hablé más de la cuenta, dije cosas que no tenía que decir, o tuve el impulso de hacer algo, o tuve el impulso de hacer aquella actividad en aquel paseo y luego me percaté que lo que hice fue realmente muy peligroso. Por ahí va más o menos los síntomas para que las personas vayan sintiéndose identificadas también. Ale, pero qué interesante porque, bueno, me identifico con muchas en realidad. Vamos a ver, y es muy común que las personas logren visualizar esto y lo vean como gracioso, pero es que al final eso interfiere significativamente en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Por eso es que has visto, me imagino, dentro del diagnóstico también que hay mucha comorbilidad con temas ansiosos y depresivos, porque digo, esa parte de que estamos en un momento histórico, ¿verdad? Yo pensaría en donde tenemos que ser productivos, de que tenemos mucho trabajo, que nunca tenemos tiempo libre, pero además me saturo de proyectos, me saturo de cursos, me saturo de cosas, y entonces entre más productivo, más hago, se tiende a confundir esto y realmente esto puede ser muy patológico, ¿verdad? ¿Qué asociación has visto en las personas con déficit atencional y cuáles son los problemas que más te presentan desde lo que has visto en la consulta? Históricamente ha venido cambiando un poco, Melissa, desde mi experiencia y con lo que yo he visto, ha venido cambiando, pero históricamente a un consultorio de medicina, de psiquiatría, de psicología, de neurología, no te van a llegar personas que te digan, mire, vengo para que me diagnostique porque creo que tengo TDAH, aunque eso ha cambiado, ¿sabes por qué? Por las redes sociales. Eso ha hecho mucho la diferencia. Pero antes no, la gente te va a llegar por un trastorno ansioso, por ataques de pánico, por depresión o porque está teniendo problemas con el manejo de sus emociones, con el manejo de la ira, con el manejo también, problemas a nivel del hogar, porque ya en la casa hay problemas porque no está pudiendo manejar el tema de sus finanzas o porque esa persona, por ejemplo, en el caso de los papás, y lo he visto más en mamás también, está enfrentando cambios que llamamos nosotros las transiciones de vida, cuando pasan del colegio a la universidad o de la universidad a la vida laboral o pasan a vivir en familia a vivir solos o de solteros a casados o que tienen su primer hijo, todas esas transiciones que demandan más exigencias ejecutivas de funcionar, de liderarse a sí mismo, de ejecutar, planificar, priorizar, manejar el tiempo, manejar toda su vida, ahí es donde comienzan a tener dificultades y llegan por otras cosas y no necesariamente por el déficit de atención. De ahí, Melissa, que es importantísimo no solamente que el público en general conozca esta condición y aprenda a identificarla y a sospecharla para que vaya donde un profesional calificado para que lo evalúe, sino también los profesionales, porque a veces pasa desapercibido hasta de los propios profesionales en el área de la salud mental. Por ejemplo, hace poquito yo subí un video en mi canal de YouTube donde hablo, Melissa, ¿qué pasa cuando hay una depresión? Pasa también con la ansiedad, pero también cuando hay una depresión resistente, que le llamamos nosotros, que a pesar de las terapias, de los tratamientos, inclusive de las cuestiones médicas, la persona trata de cambiar hábitos y todo, y la depresión continúa. Muchas veces hay que evaluar si detrás de esa depresión hay una posible condición del neurodesarrollo, por ejemplo, TDAH o trastorno del espectro autista. Entonces, esas son las principales. Y también yo pondría primero depresión, segundo ansiedad y tercero estrés, manejo del estrés. A veces llegan por estrés
Y a veces todas esas que te estoy mencionando, Melissa, están como en la puntita del iceberg, pero muchas veces cuando vemos que muchas cositas se van juntando, es importante que el profesional tamice o evalúe o pase un cribado, como le llamamos nosotros, o test muy generales para ver si hay un TDAH. Ale, y es que esa parte diagnóstica a mí me parece importantísimo. Bueno, y para las personas que han trabajado conmigo y con Alejandra, saben que a veces llegan a la consulta, como dice Ale, no porque, bueno, porque es que ahora vieron un TikTok y entonces ya llegan con el diagnóstico, ¿verdad? Recuerden que nunca nos podemos diagnosticar así. Digamos que todas esas son herramientas que nos dan una luz diagnóstica, mas no es un diagnóstico. Tenemos que ir a un profesional para que nos pueda valorar. Pero me pasa eso, que llegan muchas personas con un tema de distracción importante, con un humor depresivo, y yo siempre tengo que diferenciar eso, si es un trastorno mixto, ¿verdad? Si hay ansiedad, si hay depresión, o si es un tema de déficit atencional, o si tenemos un paquetito, porque hay mucha comorbilidad, ¿verdad? Entonces a veces uno ve que no viene solo, ¿verdad? Y entonces ese tema de que me siento a organizar un proyecto, me siento en la compu y abrí un montón de páginas y abrí un montón de cosas y me dieron 2 horas y no hice nada, es preocupante, ¿verdad? Porque entonces eso hace que mi distribución de tiempo sea diferente. Y como les digo, hay demasiada gente, y Ale lo ve, que ha incrementado mucho, mucho el diagnóstico en adultos. Ahora, Ale, ¿cómo se diagnostica? Cuando yo te refiero a personas que tengo sospechas, siempre me hacen la pregunta, ¿verdad? Pero me gustaría que vos expliques si es a través, obviamente, de una entrevista clínica, aplicas pruebas, ¿cómo se llega a un diagnóstico en adultos? Yo siempre explico de la siguiente manera. Hay lo que se llaman guías clínicas internacionales. Las guías clínicas son como consensos que se realizan a nivel de un montón de profesionales con alta experiencia en esto, que se reúnen y logran como un consenso, un acuerdo a nivel clínico de cómo evaluar o qué aspectos considerar en diferentes condiciones del área de las enfermedades mentales. Y en el TDAH no es la excepción. Entonces existen guías clínicas, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, Brasil, España, Inglaterra, y en las mayorías, bueno, no en la mayoría, yo diría que en todas coinciden que el diagnóstico por TDAH es eminentemente clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un examen de laboratorio, no hay un escáner cerebral, no es algo que un neurólogo mande a realizar una prueba del cerebro y diga si tiene o no tiene. No, no, es eminentemente clínico. Esto, ¿qué significa? Que el profesional tiene que hacer un recorrido histórico, tiene que hacer una historia clínica, tiene que hacer evaluar a esa persona, si estamos hablando de adultos, desde su niñez. ¿Por qué? Porque si la persona tiene 40 años y resulta que se sospecha que tiene TDAH, no es porque le dio hace poquito después de pandemia, porque estuvo muy enfermo, no, sino porque si se diagnostica y se confirma, ese diagnóstico, esa condición siempre ha estado, solo que por una u otra razón no fue captada. Entonces se hace entrevista clínica de cómo fue su desarrollo infantil, cómo fue su desarrollo en la adolescente, inclusive si es una persona ya mayor de 40 años, cómo fue su desarrollo en su adultez joven. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué se hacen esas preguntas? También sobre los síntomas principales, pero no solamente sobre los síntomas principales, cómo fue esa desatención, cómo fue esa hiperactividad, o si ha tenido síntomas impulsivos, sino también hay una serie de aspectos que hay que evaluar en este tipo de evaluación, que por eso se hace, Melissa, preguntas estructuradas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si hay que evaluar TDAH, hay que evaluar la condición del sueño, cómo duerme esta persona. Hay que evaluar sus patrones alimenticios, cómo está comiendo esa persona. Hay que evaluar su productividad laboral. Hay que preguntar del trabajo. Hay que preguntar cómo está gestionando sus emociones, porque ya hoy día se sabe que además de esos 3 síntomas principales,
desatención, impulsividad e hiperactividad. Ya hoy día muchos profesionales hablamos de un cuarto síntoma, que es la desregulación emocional, que es muy evidente, va muy de la mano con el TDAH. Entonces hay que trabajar, indagar cómo está gestionando la persona sus emociones. Y sobre eso también aplicamos test. Vamos, por supuesto que sí, pero los test no son como el PIRAL. Los test lo que nos ayuda es como a recabar información, detallar un poquito más, pero eminentemente en la entrevista se aplican test específicos, se observa a la persona, se conversa. Un dato muy importante, que no con todos los pacientes se hace, va a estar de acuerdo al criterio clínico y también de acuerdo a lo que permita también el paciente. Se hacen entrevistas con familiares o con personas cercanas. Eso se recomienda cuando son cuando son personas menores de 30 años. A ver, no porque no le creamos de lo que nos digan, no, por supuesto que sí, sino porque precisamente una de las síntomas del TDAH en adultos es dificultades en las funciones ejecutivas, y una función ejecutiva es el automonitoreo, cómo yo me observo a sí mismo. Entonces, si estamos evaluando un adulto menor de 30 años, posiblemente esa persona tendrá toda la transparencia, Melissa, de hablar con el clínico para su evaluación, pero puede ser que no tenga una suficiente, digamos, autoobservación para reportar esos síntomas. Ahí es donde recomendamos, en algunos casos, no en todos, hablar con una hermana, con la pareja, con un primo, con un papá, de acuerdo a cómo se sienta cómoda la persona. Sí, yo creo que esa información colateral a veces es importante, ¿verdad? En algunos casos. Y te preguntaba del diagnóstico porque no sé si a vos te pasa, pero a mí de repente me consulta, mira, ¿cuál es la prueba? Que usted aplica pruebas para diagnosticar déficit atencional. Y yo, bueno, es que no es una prueba, es un conjunto, ¿verdad? De herramientas, la entrevista clínica siempre es vital y se anexan ciertas pruebas, pero yo creo que eso es muy importante aclarárselo a las personas porque a veces tienen la expectativa de que me aplicaron una prueba y en esa prueba ya arroja eso. No, hay que hacer todo un estudio longitudinal, más si es un adulto. Ahora, Ale, otra pregunta muy frecuente. ¿Todas las personas requieren acompañamiento farmacológico para tratar su déficit atencional? Porque, bueno, siempre escuchamos en la niñez que la famosa Ritalina, ¿verdad? Y entonces algunas familias la apoyan, otros no, pero ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Todos requieren apoyo farmacológico o no? ¿Cuál es el criterio que vos utilizás para hacer la referencia a psiquiatría? Cuando se hace una evaluación por TDAH, y esto es importante para luego explicar lo de la medicación, y esto tiene que ver también con el diagnóstico, Melissa, que cuando se hace una evaluación por TDAH no es simplemente decir lo tiene o no lo tiene, sino que lo más recomendable, o al menos así es como yo lo realizo, es también ubicar a la persona en el tipo de presentación que tiene esta persona, o el tipo de TDAH. Hay gente que le llama tipo de TDAH o presentación, que es, hay 3 tipos de presentación: predominantemente hiperactivo impulsivo, donde predomina estas 2 características; predominantemente desatento, donde es la desatención que está pura, sin hiperactividad o que es muy baja; o el combinado o la mixta, que es el diagnóstico más común, que están los dos, ¿verdad? Entonces, cuando se hace una evaluación por déficit de atención, es en procura también de darle a la persona dónde se ubica en esta presentación. Y además, en ese momento de su vida, porque eso sí puede variar, esto otro segundo es su nivel de afectación, que es leve, moderado o severo. Hay profesionales que lo intercalan de leve a moderado o moderado a severo. Entonces, cuando la persona tiene un TDAH con una afectación de leve a moderado o severa, y además, ¿y por qué severa? Porque está afectando la funcionabilidad en 1, 2, hasta 3 áreas de su vida,
trabajo, estudio, vida familiar y además lo que tú mencionabas ahorita, Melissa, resulta que el TDAH no está solito, sino que viene aunado de otras situaciones, por ejemplo, ansiedad, depresión, inclusive puede ser adicciones, puede ser también trastornos de la conducta alimentaria, trastorno bipolar, entonces ya ahí, entonces eso nos va a ir marcando la pauta si además de la evaluación que estamos haciendo, si también tenemos que ir de la mano o acompañarnos también de un profesional en psiquiatría también, que vayamos haciendo un trabajo en conjunto. Entonces, ¿cuándo estas guías clínicas recomiendan la medicación, Melissa? Cuando el TDAH está en un nivel de afectación severa porque está afectando su vida diaria. Por eso se llama trastorno, que yo sé que a muchas personas no les gusta esta palabra, pero es así, está trastornando tu vida. Entonces ya cuando la persona tiene esta situación, entonces ahí es donde es recomendable que sea evaluada por un psiquiatra. Entonces yo ahí lo que hago es que derivo y hago una referencia para que ya el psiquiatra ya evalúe a la persona y determine en última instancia si es conveniente o no la medicación. Ok, eso es interesantísimo porque efectivamente hay personas que mejoran significativamente, ¿cierto, Alejandra? O sea, yo he atendido pacientes, bueno, que han sido atendidos por vos y los pacientes saben que yo hago esa referencia, ¿verdad? Cuando sospecho, porque bueno, creo que esta área la manejas vos bastante bien, las personas mejoran significativamente. La calidad de vida mejora, son más productivos en el trabajo, en las relaciones interpersonales. Realmente yo creo que es que se ha confundido mucho por el estilo de vida de ahorita. Entonces, estar en muchas cosas es productivo, pero a veces estar en muchas cosas precisamente podría ser esto, ¿verdad? Porque entonces no focalizo en una, ni termino las cosas, ¿verdad? Y entonces empiezo a manejar mucha frustración. Ahora, Ale, ¿cuál es el tratamiento, verdad? Desde la perspectiva, bueno, ya nos explicaste la parte farmacológica, que en algunos casos se requiere, en otros no, pero desde la perspectiva psicológica, ¿cuál sería como el tratamiento complementario que vos das? En términos generales, para contextualizarlo un poquito, cuando hablamos del tratamiento per se para una persona con TDAH adulta, se llama el tratamiento multimodal, así se le llama, donde en primera base va a estar la medicación, ¿verdad? Eso es como el tratamiento en primera línea, la medicación. Luego está la psicoeducación, que es parte del tratamiento. La psicoeducación es toda la parte formativa, educativa, que se le da no solamente al consultante, sino también a las personas a su alrededor, a su familia. Y yo diría que es el más importante, el más, de repente puede ser, Melissa, que una persona no esté medicada o puede ser que no tenga un acompañamiento psicológico, pero se está formando, se está educando, está leyendo, asiste a espacios como este para formarse. Entonces está la medicación, la psicoeducación y está el tratamiento psicológico. En el caso mío, cuando yo doy el tratamiento psicológico, meto la psicoeducación, es como parte del paquetito, ¿verdad? La psicoeducación. Y damos el tratamiento y en el caso mío, el tratamiento cognitivo-conductual. Sé que hay otras formas también de abordaje, las pueden existir, pero la que hasta el momento ha mostrado pues mayor evidencia para el manejo de estas personas adultas es el tratamiento cognitivo-conductual. Ese yo lo doy. ¿En qué se trabaja estas técnicas o este abordaje cognitivo-conductual? En las áreas que la persona sienta que más le está afectando. ¿Por qué? Porque tú lo decías ahorita, Melissa, el TDAH puede afectar en todas las áreas del individuo y prácticamente en todas, pero en un abordaje inicial o en una terapia no se va a poder ver todo. Precisamente en las la primera o segunda cita, después ya del diagnóstico, entonces junto con el consultante hablamos, bueno, ¿en qué área quisieras profundizar? Por ejemplo, muchos me dicen, bueno, yo quiero profundizar en el tratamiento cognitivo-conductual con psicoeducación, mi área, por ejemplo, productividad laboral.
o yo estoy en casa con mis hijos, quiero mejorar mi área en mi crianza con mis hijos, o quiero mejorar mi relación de pareja, o quiero que usted me ayude porque necesito sacar mi tesis o terminar una universidad porque no lo estoy logrando. O porque quiero que me ayude a gestionar mis emociones, porque estoy con una parte muy desregulada, ¿verdad? Porque existe una presentación de ese tipo de TDAH también. Personas que también son muy expresivas a nivel emocional, muy desreguladas a nivel emocional. Entonces, este tratamiento cognitivo-conductual, Melissa, quien marca la pauta no es uno. Uno tiene que ayudarle a la persona a poder priorizar cuál área cree él o ella que le está afectando para trabajar estas estrategias. Ahora, cuando hablo de estrategias, no es algo como una receta, haga esto, no, sino que esas estrategias, esos abordajes tienen que ir contextualizados a la vida de la persona y a su contexto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay características generales de un adulto con TDAH, cada persona es particular, cada persona con TDAH es particular. ¿Y sabes por qué, Melissa? Porque tú también lo mencionaste. Porque, y esto sí lo hacemos también los psicólogos, que va también dentro de este abordaje, porque de repente puede ser que esta persona tenga esta necesidad de abordar su TDAH, pero resulta también que también está pasando por una situación de depresión, o también está aunado a una situación de ansiedad, o también esta persona tiene TDAH y también necesita también trabajar su autismo también. Eso es súper importante, Ale, porque me ha pasado que también, por eso es importantísimo consultar con un profesional en psicología, que yo creo que eso es un énfasis que le hemos dado en todo este proceso. A veces yo he atendido personas con un tema depresivo importante y la depresión afecta las funciones ejecutivas. Entonces también fácilmente podríamos llegar a un diagnóstico de déficit atencional, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué pasa? Atendemos la depresión como tal, ¿verdad? Como un proceso clínico, porque a veces la gente cree que la depresión es estar triste, no querer salir de la casa, no, y la depresión también tiene una afectación cognitiva importante. Entonces vemos problemas de atención, de concentración, de memoria a corto plazo, de memoria de trabajo, ¿verdad? Entonces estaba haciendo algo y se me olvidó que estaba haciendo. Entonces también es importante diferenciar eso, ¿verdad? Que muchas personas también tienen un proceso depresivo con una afectación en la parte atencional, tratada la depresión y esto se regula, pero por eso es importante un diagnóstico como ya lo expresó Alejandra, ¿verdad? Donde podamos diferenciar si es una depresión, si es un déficit atencional o si es un combo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, Ale, yo creo que estamos dejando clarísimo que es un proceso diagnóstico que pueden mejorar su calidad de vida, que yo creo que ese es el mensaje principal. Bueno, ¿por qué decidimos hacer este live? Bueno, porque no es tan común saber que hay déficit atencional en adultos, porque siempre lo asociamos en la niñez. Y vuelvo a lo mismo, si lo tuvimos chiquitillo y no nos lo diagnosticaron, aquí lo andamos, ¿verdad? Eso va a pasar con el tiempo, ¿verdad? Pero también saber que pueden llegarle un diagnóstico, que en este caso pueden buscar a Alejandra, y las personas que han trabajado conmigo saben que yo siempre la refiero, todo lo que tenga que ver este tema, siempre la refiero porque entonces Ale les puede hacer un diagnóstico ya claro, más preciso, incluso hacer un diagnóstico diferencial para ver si es un proceso depresivo o si será un tema puro, ¿verdad? Un diagnóstico más puro y dar el tratamiento y que las personas mejoren su calidad de vida. Entonces yo creo que, Ale, dejamos el mensaje de que sí puede mejorar, de que sí consulten, porque a veces incluso a la gente le da pena consultar por esto, porque, ¿verdad? Creen que no es algo importante y bueno, es parte de la educación en salud mental. Y bajo ese criterio es importante también el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico no es la etiqueta, el diagnóstico lo que da es una explicación de lo que te está sucediendo, una explicación que te permite decir, ahora sí, ya tengo claridad, ya le puedo poner palabras a esto, ya me puedo educar, formar para seguir adelante y potencializar todo lo que tú tienes y mejorar en la vida con el tratamiento, con la medicación, con el abordaje psicológico y con otras alternativas que también, porque el tratamiento está en el centrito, a ver.
pero alrededor hay un montón también de actividades o cosas que las personas pueden hacer que también le van a ayudar. Por lo tanto, si ahorita usted está viendo este live y tiene dudas o le generó sospecha de lo que conversamos ahorita, no lo deje pasar más tiempo. Yo atiendo personas de 20 años, de 30 años, de 50 años, y siempre es importante hacerlo. Y como tú dijiste, ahorita hay mucha información en las redes sociales y está bien, si de repente ver eso te impulsó o te hizo sospechar más, está bien, pero lo importante es que vengas a un profesional donde pueda establecerte no solamente si tenés o no el diagnóstico, sino ver también si esto viene de la mano de otras condiciones que sería importante que también la persona se atienda.